Okay, I want to direct you to the board over here. Quiero que miremos el tablero que está acá. Remember the passage that we've been looking at and spending so much time on, Recuerden el pasaje en el cual estamos lidiando bastante, pasando bastante tiempo allí. that Genesis 3:15, Génesis 3:15, the Adamic part of the covenant. la parte adámica del pacto. This is the beginning of the covenant of grace. Este es el comienzo del pacto de gracia. Now, next one up that's going to start to unfurl will be the Noahic covenant. El que sigue en el diagrama va a ser el pacto noético. So just by way of introduction, Así que a manera de introducción, I'm sure here in Colombia as well as the United States, yo estoy seguro que tanto aquí en Colombia como en los Estados Unidos there are numerous kinds of films, movies, hay numerosas películas with common apocalyptic themes. con temas apocalípticos. The whole world is going to be destroyed by an earthquake. Así como que todo el mundo va a ser destruido por un terremoto. Or some alien's going to come and destroy the O world. unos extraterrestres van a venir y van a destruir el mundo. Or some insect that's exposed to radiation is going to eat up New York City. O un insecto que se expuso a la radiación se va a comer la ciudad de Nueva York. Okay? The idea is the world is destroyed by massive floods or gigantic meteors. La idea de que entonces el mundo será destruido por inundaciones gigantes o por otros medios. And typically in these movies, one person survives. Y típicamente en estas películas una persona sobrevive. Kind of like a Noah figure. Claramente como siendo una figura de Noé. The Bible is clear that while various calamities will happen, La Biblia es clara que aunque muchas calamidades fueran a suceder, there will not be an end to life as we know it. ¿se te recuerda? There will not be an end to life as we know it No habrá un fin de la vida como lo conocemos until Jesus returns. hasta que Cristo venga. This will be the beginning of the new heaven and the new earth. Este va a ser el principio del cielo nuevo y la tierra nueva. And for those that are in Christ, Para aquellos que están en Cristo, this cataclysmic end este fin cataclísmico will not be a cause for fear. no será algo a lo cual temer. And there will be a redemption of the body. Y habrá una redención del cuerpo. And we've talked about this. Y hablamos de esto, That Christianity is unique of all the religions of the world. que el cristianismo es único de entre todas las religiones del mundo, That not only your spiritual part of you, your soul, que no solamente la parte espiritual de ti, que compone también allí tu but alma, also your body will be redeemed. sino que también tu cuerpo será redimido. The covenant that was made with Noah El pacto que fue hecho con Noé was given with the sign of the rainbow. fue dado con la señal del arco iris. Now this is an integral part of Reformed theology. Ahora, esta es una parte integral de la teología reformada. The Noahic covenant El pacto noético is often referred to as the common grace covenant. también se le conoce comúnmente como el pacto de la gracia común, It involves every realm of everyday life under the sun. en el cual afecta a todo lo que existe debajo del sol. And it does three things. Y hace tres cosas. Number one, La número uno, it broadcasts how God governs the world in goodness. muestra cómo Dios gobierna al mundo en bondad. Number two, Número dos, it discloses some of man's obligations and roles. despliega algunas de las obligaciones y roles del hombre. And number three, Y lo tercero, it points to Christ. apunta a Cristo. Okay? Now, because we refer to it as the common grace covenant, Ya que nos referimos a él como el pacto de la gracia común, we need to spend some time defining what we mean by common grace. tenemos que definir a qué nos referimos cuando hablamos de gracia común. The Noahic covenant is sometimes dismissed El pacto noético muchas veces es desechado o dejado fuera, because it doesn't promise redemption, porque no promete redención, but rather a promise to sustain the natural order. sino una promesa de sostener el orden natural. I mean, some people, some theologians may not put this covenant inside the covenant of grace. Algunos teólogos no pondrán este pacto dentro del pacto de gracia, But I disagree with that. pero yo estoy en desacuerdo con eso. The one illustration, particularly from Brown and Keeley, Una ilustración traída más que todo de una obra de Brown and Keeley. they wrote a book entitled Sacred Bond. De hecho, muchas de las notas que tengo aquí en los bosquejos It has been borrowed from their work. son traídos del trabajo de ellos. All right. It has not been mentioned significantly in Reformed theology. Esto no es mencionado significativamente en la teología reformada. I'm talking about this covenant. Estoy hablando de este pacto. But it's like salt.
pero es como la sal. It may not be mentioned on the menu, Tal vez no es mencionado en el menú, but it's always present. pero siempre está presente. Because without it, the whole dinner suffers. Porque sin la sal, toda la cena sufre. How can you have a redeemer come in the future ¿Cómo vas a tener un redentor que viene en el futuro if the world could be destroyed before that ever happens? si el mundo puede ser destruido antes de que eso ocurra? Consequently, my view is Consecuentemente, entonces, mi punto de vista de esto es any study of covenant theology que todo estudio de la teología del pacto is incomplete without the Noahic covenant. está incompleto si no se estudia el pacto noético. All right, let me give you a definition of common grace. Déjame darte una definición de gracia común. Common grace La gracia común is God's undeserved kindness es la bondad que no es merecida, una bondad inmerecida to all people, a todas las personas, no matter what no importando qué, their religious persuasion. o sea, no importando su persuasión religiosa, sin importar su persuasión religiosa. In Dutch theology, En la teología holandesa, it is often regarded as equivalent to general, common or general. también se refiere como general, no solamente gracia común, sino gracia general. Now, Abraham Kuyper Ahora, Abraham Kuyper was a very significant role in developing this idea tuvo un rol significativo cuando se desarrolló esta idea. as far as it relates to the Christian and going out and working and living in the world. En cuanto a los cristianos salir y trabajar en el mundo. Kuyper classified common grace, Kuyper clasifica la gracia común, which Calvin speaks of under three heads, aquello que Calvino habló bajo tres cabezas, right, entre tres encabezados, sí, right, gracias. three heads, which all concern benevolence to mankind. Que todo tiene que ver con la benevolencia hacia la humanidad en general. But we got to stop here. Pero tenemos que detenernos aquí. Within the Reformed Theological Church, Dentro de la iglesia reformada, Reformed Baptist, bautistas reformados, Presbyterian, presbiterianos, or the Dutch Reformed churches, o la iglesia holandesa reformada, there are some Reformed theologians hay algunos teólogos reformados that really take a very hostile view que toman una visión muy hostil to the term common grace. al término gracia común. I want you to at least be aware of what their objection is. Quiero que al menos sepan cuáles son las objeciones que ellos les ponen a este término. They don't like the term common grace A ellos no les gusta el término gracia común because it carries the idea that God in some way is being gracious to the greater populace of the world, porque trae consigo la idea de que Dios está dando gracia a todo el mundo, as opposed to being specifically gracious to his people. en lo opuesto a dar una gracia específica a su pueblo. And to support this, Y para apoyar esto, they will make the point ellos harían el punto that there is no place in the Bible que no hay lugar en la Biblia where the word grace is used, donde la palabra gracia es usada, where it is not confined donde no se esté refiriendo to the believer. al creyente. That is, it is never used of the unbeliever. Es decir, este término gracia nunca es usado para los incrédulos. Their point is, El punto de ellos es, these benevolences that happen, the sun, the moon, the water, esta benevolencia que ocurre, el sol, la luna, el agua, if someone is an unbeliever si alguien es un no creyente and continues to live their life y continúa viviendo su vida in disobedience to en God, desobediencia a Dios, then really what's happening in their life, lo que realmente entonces está sucediendo en su vida, this expression of grace esta expresión de gracia is resulting in greater wrath. está resultando en mayor ira. So they don't like the term Por eso- grace. Por eso no les gusta el término gracia allí. They would use more of a term like providence. Ellos les gustaría más el término providencia. But most of Reformed theologians Pero la mayoría de los teólogos reformados will use the term common grace utilizarán el término gracia común and be very careful to distinguish it from special grace. y serán muy precisos en distinguirlas, de distinguirlo de la gracia especial. Special La grace gracia especial is salvific. es salvífica. It contains the blessing of regeneration, Contiene las bendiciones de la regeneración, justification, justificación, adoption, adopción, glorification. glorificación. It is given to the elect. Es dado a los elegidos. That stands in contrast
Eso se levanta en contraste to common grace, con la gracia común, which is not salvific. que no es salvífica, It's just a promise es solo una promesa that God would supply de que Dios iba a proveer the needs of the earth. las necesidades de la tierra. All right. Regarding special grace, Ahora, en cuanto a la gracia especial, Romans 8, 28 to 30. Let's read that. Romanos 8, del 28 al 30. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Now, I'm sure by now you've heard that on this particular passage, the word foreknow Ahora, yo sé que ustedes deben saber a estas alturas que la palabra que se utiliza aquí como a los que conoció, that's an idiom es un idioma, for whom he foreloved, ahora, para decir aquellos que amó, whom he set his affection upon. a los cuales Él posó su afecto, These he also predestined. a esos también predestinó, And whom he predestined, these were the ones he called. y a esos que predestinó fueron los que también llamó, Those whom he called, a esos que llamó, these he justified. esos son justificados, And those who are y justified esos que son will justificados be glorified. serán glorificados. That is an example of God's special grace. Ese es un ejemplo de la gracia especial de Dios. Now let's look at common grace. Ahora vamos a ver gracia común. Matthew chapter 5, verse 45. Mateo 5:45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Okay, so you get this idea that God has a sense of benevolence Ahora tú tienes esta idea de que Dios tiene un sentido de benevolencia, even to those that are evil. incluso a aquellos que son malvados. Now, the thing we have to add to it though, Ahora lo que debemos agregar a esto es the unbeliever enjoys the good things of God que el no creyente que disfruta las buenas cosas de Dios every day todos los días and doesn't give thanks for them. y no da gracias por ello. Acts 14:17. Hechos 14:17. Dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Okay, so we've got the rains, we've got fruitful seasons, Aquí ves que tenemos entonces la lluvia, tiempos fructíferos, satisfying for food and gladness. suficiente para sustento y alegría. In Acts 17 verse 28, En Hechos 17, verso 28, just the first part of that, solo la primera parte. it says, in him we live Dice que porque en Él vivimos and move y nos movemos and exist. y somos. Okay, that all comes from him. Life. Ahora, todo eso proviene de Él, la vida. When you have time, Cuando tengas tiempo, put down on your notes the entire psalm of Psalm 104. pon allí, mira el Salmo 104 completo. It's the whole psalm. Just talks about the goodness of God and supplying what Todo is el needed. Salmo habla de las bondades de Dios y en suplir las necesidades de la humanidad. But it also includes, Pero también incluye the ideas of wisdom and skill and trades and learning. incluye la idea de Él dar sabiduría y entrenamiento, aprendizaje. Consider Daniel chapter 1, Considera Daniel capítulo 1, verses 4 and 5. los versos 4 y 5. Dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Okay, so these particular youths, which included Daniel, Ahora, estos jóvenes en particular, los cuales incluían a Daniel, were endowed with wisdom. se dice que tenían sabiduría, dotados de sabiduría, Yeah, they had understanding. tenían entendimiento, And consequently, they were promoted in the king's court. y como consecuencia ellos fueron promovidos en la corte del rey. What I want you to be aware of De lo is que quiero que te des cuenta aquí es every advancement que cada avance by man del hombre that advances or helps man
que ayuda a que la humanidad avance o se ayude. Think of medicine. Piensa en la medicina. It is an expression of common grace. Es una expresión de la gracia común. I mean, all people enjoy that. Ahora, todas las personas disfrutan de ello. So consequently, Así que, consecuentemente, the Noahic covenant el pacto noético can be defined puede ser definido as God's covenant of common grace como el pacto de Dios de la gracia común with the earth con la tierra despite mankind's depravity a pesar de la depravación del hombre, to sustain its order para sostener su orden until the consummation. hasta la consumación. And it contains no salvific gospel. Y no contiene ningún evangelio salvífico. Okay? Now, here's an error on this. Ahora, hay un error que cuando se habla de esto. Where sometimes you have churches that want to do an outreach to the community. Muchas veces tienes iglesias que quieren hacer algo para alcanzar la comunidad. And they want to provide food for the hungry. Y ellos proveen comida para el hambriento. Or perhaps clothing. Y tal vez le dan ropa. Or various kinds of things. O diferentes tipos de cosas. Now, that sometimes is referred to as the social gospel. Muchas veces esto es llamado como el evangelio social o evangelismo social. Love your neighbor as yourself. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Okay, those are good things. Ahora, hay cosas buenas allí. Anytime we look back in history, particularly in Europe or at least North America, Cada vez que miramos atrás en la historia, particularmente en Europa y Norteamérica, when there's some kind of calamity, cuando hay usually alguna calamidad, the church is there. siempre la iglesia está ahí. Okay? But Pero, oftentimes Christians muchas veces los cristianos do not add with the gospel being given in this way, no añaden no añaden el evangelio al dar de esta manera, this social kindness. esa bondad social. They have to have the gospel given to them. Ellos deben darles el evangelio primeramente. I mean, if you end up giving them food Si tú vas y le das comida and clothing y ropa and education y educación without telling them the truth, sin decirles la verdad, all you're doing, they're adding up to their life, they're adding more wrath to lo their único que life. estás haciendo es añadiendo ira de Dios a sus vidas. Some Christians settle for the idea Algunos cristianos se conforman con la idea that my works de que mis obras will do my preaching for me. hablarán o predicarán por mí. That's not right. Eso no está bien. You need both. Necesitas ambas. You need to open your mouth. Necesitas abrir tu boca. There's nothing salvific No hay nada salvífico in the kindnesses of the church. en las bondades de la iglesia. They need to have the word preached to them. Ellos necesitan tener la palabra predicada. They got to understand that they're sinners Ellos deben entender que son pecadores and that their only hope is in Jesus y que Christ. su única esperanza está en Jesucristo. You can't get that by simply giving them a loaf of Y bread. tú no puedes tener eso solamente dándoles un pedazo de pan. So give them the loaf of bread, Ahora, dale el pedazo de pan, but also uses it as an opportunity Pero to preach the truth. to también them. úsalo como una oportunidad de predicarles la verdad. Okay, now let's take a look at the actual text. Ahora vamos a ver el texto como tal. It takes in chapter 8, verse 20 Se of da Genesis en Génesis 8:20 and goes all the way to chapter 9, verse 17. y va hasta el capítulo 9, versículo 17. Vamos a leer del 8:20 al 9:17. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente que he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra. Y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón de su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada,
porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Okay. You should note Ahora debes notar that chapter 8, verse 20 que el capítulo 8, verso 20 through verse 22, al verso 22, this forms a bridge esto crea un puente between the flood account entre lo que sucede en el diluvio and the covenant confirmation. y la confirmación del pacto. Now, I want to call to your attention on those few verses there. Ahora quiero llamar tu atención a esos versículos que están allí. Note that the Lord smelled the aroma of the sacrifice, Mira que entonces el Señor percibe el olor grato del sacrificio. and the Lord himself said, I will never again curse the ground. Y dice el Señor de su propia iniciativa, no volveré más a maldecir la tierra. Now, once again, Ahora nuevamente, where did Noah ¿de dónde Noé get the idea tuvo la idea of offering up a sacrifice? de ofrecer un sacrificio? This goes all the way back Esto regresa ya, to Genesis 3, de nuevo a Génesis 3, where God brought the sacrifice to cover their loins. donde Dios hace un sacrificio para vestirlos a ellos. Even Job Incluso Job was in the process of doing this as well for his family. Job estuvo en el proceso de hacer esto también por su familia. So what we've got here is somehow the seed of the woman Así que lo que tenemos aquí de alguna manera es la simiente de la mujer, is understanding that there needs to be an atonement. entendiendo que era necesario que hubiese una expiación. And they're following the pattern that God himself had set. Y están siguiendo el patrón que Dios mismo había establecido. An animal had to give its life. Un animal debía dar su vida. All right. Now, Noah then builds an altar, Ahora Noé construye un altar and God says that he will never again destroy every living thing. y Dios dice que Él no volverá a destruir a todo ser viviente. Okay, so let's take a look at this. Ahora veamos nuevamente. God will not destroy the earth because of man. Dios no iba a destruir la tierra por causa del hombre. Secondly, Lo segundo, God promises to prolong the normal cycle of seasons. Dios promete que continúe el ciclo normal de las estaciones, Animals will continue to live, que los animales continuarían viviendo, and the climate will be sustained. que el clima, Climate, el clima sería sustentado to maintain life on earth. para mantener la vida en la tierra. Now, in Medellin, Ahora, en Medellín, you don't, as I remember, you don't have much change of seasons, do you? como recuerdo, no tienen ese cambio de estaciones, ¿cierto? It's always May and June in Medellin. Siempre es mayo y junio en Medellín. Some of us don't live in those situations. Algunos de nosotros no vivimos en esas situaciones. And we're coming off the worst winter that I can possibly remember. Y vengo del peor invierno que puedo recordar. But the order of the globe, Pero el orden del globo, the cycle of the sun coming up and el setting, ciclo del sol saliendo y poniéndose, the giving of water, el dar agua, the giving of food, el dar comida, is an act of God preserving the earth. es un acto de Dios preservando la tierra. And he will do this despite Y Él hará esto a pesar human depravity. de la depravación humana. Consider the beginning statement that was made before the flood. Considera esa declaración que se hace antes de la inundación, del diluvio. Genesis 6:5. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. All right, so Esa es la mía. what we've got here is that another statement for the doctrine of total depravity. Entonces, aquí vemos otra declaración de la doctrina de la depravación total, Okay, the wickedness was great on the earth. que la maldad era grande en la tierra, Every intent of his thoughts y que todo pensamiento del corazón was evil continually. era de continuo hacia el mal. In spite of that, A pesar de eso, God is going to preserve the world. Dios va a preservar el mundo. Now, I want you to note also Ahora, quiero que notes también that this que promise esta promesa, in verse 21 en el verso 21, was made fue hecha within the heart of God. en el corazón de Dios. It wasn't heard. No fue, ¿se traen? It was not heard. Here. Okay. Chapter 8, verse 21. Capítulo 8, verso 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Do you see that? The Lord said to himself. Mira lo que dice allí, Dios se dijo a sí mismo. The statement was not heard by Noah. Esa declaración no fue escuchada por Noé. Maybe it was audible in heaven. ¿Se traen? Maybe it was audible in heaven. Tal vez fue escuchada en los cielos, But this is important because pero esto es importante porque it creates another bridge crea otro puente between this statement and God's speech in chapter 9, 8 through 17. entre esto que sucede y el discurso de Dios en el siguiente capítulo. Now, note the language here. Ahora, nota el lenguaje aquí. My covenant with you. Mi pacto contigo. What verse? Aquí establezco mi pacto con vosotros. So the parties of the covenant, Así que las partes del pacto, God, Dios, Noah, Noé, his descendants, sus descendientes and the animals, verse 10. y los animales, verso 10. God names the second party in various ways. Dios nombra a la segunda parte de este pacto en varias maneras. Verse 12. Verso 12. With you and every living creature. Cuando dice contigo y todo ser viviente. In this sense, En este sentido, Noah represented all future humanity. Noé representaba a toda la humanidad futura. Now this is similar to what we had in the beginning with Adam. Ahora tenemos algo similar con lo que sucede con Adán en la creación. He stood as the federal head for all of humanity. Él se levantó como la cabeza federal de toda la humanidad. Okay? Verse 13. Verso 13. Between you and every living creature. Dice, entre ti y todo ser viviente. Verse 15. Verso 15. Between me and you and every living thing. Que hay entre mí, vosotros y todo ser viviente de toda carne. Verse 16. Verso 16. God and every living creature of all flesh. Dios y todo ser viviente con toda carne. Verse 17. El verso Between me and all 17. flesh. Entre mí y toda carne. The covenant, therefore, is unquestionably Así que el pacto que vemos allí es sin duda common común and non-redemptive. y no redentivo. There's no promise to save the second party from sin. Aquí no hay promesa de rescatar a esa segunda parte del pacto de pecado. All right? Now, one of the things that I said to you in regards to covenants, Ahora, una de las cosas que le dije a ustedes en cuanto a los pactos, when you see the word sign, cuando ves la palabra señal, you got to think covenant, debes pensar en pacto, and we have a sign porque tienes una señal that's attached to this. que está adherida a esto. There will be a public sign, Habrá una señal pública, and here's the significance of the bow. y aquí está el significativo de este arco. Now, the Hebrew word for rainbow Ahora, la palabra hebrea para arcoíris can either be, puede ser de ambas cosas. can either refer to a rainbow Puede referirse a un arco iris or a bow as in a bow and arrow. o un arco como para un arco y flecha. Chapter 9, verse 13. Capítulo 9, verso 13. I set my bow in the cloud. Mi arco he puesto en las nubes, It shall be a sign of a covenant el cual será por señal del pacto between me and the earth. entre mí y la tierra. All right, here's what we know. Ahora, esto es lo que sabemos. In the ancient Near East, En el antiguo cercano oriente, in iconography, ¿iconography? yeah, En la iconografía sería. in stone or in caves, En las piedras o en cuevas, you have they call it iconography. It's a writing, ellos lo llaman iconografías, un escrito really pictures, que en realidad son como imágenes and they'll show
kings going off to war or coming home from war. Y ellos muestran a reyes yendo a la guerra o viniendo de la guerra. When they're going off to war, Cuando ellos vienen de la guerra, the bow and arrow, el arco y la flecha, the bow is like this. el arco es como esto. It's facing forward. Está mirando hacia adelante. It's ready for conflict. Está listo para el conflicto. It's ready for war. Está listo para la guerra. But when they're coming back from war, Pero cuando vienen de la the guerra, bow is over their shoulder. el arco está sobre sus hombros. And the bow is facing this way. Y el arco está colocado de esta forma. God is saying in regards to this rainbow, Dios está diciendo en cuanto a este arco iris, the bow is pointed away from the earth. el arco está apuntando fuera de la You tierra. know, we don't see rainbows that go like Tú this. no ves arco iris que apunten así. They go this way. Ellos van de esta forma. That is a sign that God says Esa es una señal que Dios colocó, that I will not again destroy the earth as I've done. que Él no destruiría nuevamente la tierra como lo había hecho. In addition, En adición a esto, we also know that the ancients nosotros sabemos también que los antiguos understood the sky entendían el cielo with all of the moisture in the clouds that are there con todo lo que había allí y las nubes as a firmament or a dome, como un firmamento o un gran domo, a dome-shaped barrier. a un domo como con una barrera. And the idea of the bow, Y la idea del arco, after the storm, luego de la tormenta, carries this idea that the firmament da esta idea de que el firmamento is still being held back. está todavía siendo retenido. At the time of the flood, Al tiempo de la inundación it was released. fue liberado. Okay? I'll give you Genesis chapter 1, 6 and 7 on that. Les daré ahí entonces Génesis 1 del 6 al 7. Should I read it? Yep. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. All right? So you get the idea here that the waters were above. Ahora tienes la idea de aquí de que las aguas estaban encima. And now look at the time of the judgment. Genesis chapter 7 verse 11. Ahora mira el tiempo del juicio en Génesis 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Okay, so the fountains of the heavens Entonces- were released. Las fuentes de los cielos fueron abiertas, fueron liberadas. So the Hebrew term for flood Aquí el término hebreo para inundación o diluvio refers more specifically to these celestial waters. se refiere más que todo a estas aguas celestiales. So the rainbow is a visible sign Así que el arco iris es una señal visible that represents a dome-shaped firmament que representa como un firmamento en forma de domo, as shut. como cerrado. All right, now we get to the terms of the covenant. Ahora vamos a los términos del pacto. The only term of the covenant is God seeing the bow and remembering his covenant. El único término del pacto es Dios mirando la señal y acordándose de su pacto. Chapter 9, verse 16. Capítulo 9, verso 16. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. All right? So the bow is there for God's remembrance. Así que este arco está allí para Dios recordar. Secondly, we note Lo segundo que notamos, there are no terms for humanity que here. no hay ningún término para la humanidad aquí. It is a unilateral promise. Sí, es una... Say that again, sorry. It is a unilateral promise. Es una promesa unilateral. It is eternal. Es eterna. Okay? Man himself cannot break a unilateral covenant. El hombre no puede romper un pacto unilateral. Now, what about the regulations of the covenant? Ahora, ¿qué tal las regulaciones del pacto? It does, however, contain obligations on mankind. Que de hecho sí contiene ciertas obligaciones para el hombre. Yet the existence of the covenant is not dependent on man's fidelity. Sin embargo, la existencia de este pacto no está dependiendo de la fidelidad del hombre. Okay, so here we have. What are some of the regulations? Ahora, ¿cuáles son aquellas regulaciones? Verse 1, Verso 1, chapter 9.
del capítulo 9. Be fruitful and multiply. Fructificad y multiplicaos. This command reiterates what God told the animals in chapter 8, verse 17. Esto recuerda entonces lo que le dice Dios a los animales en el 8:17. It also parallels Genesis chapter 1, verse 28. También es paralelo con Génesis 1:28. It is assumed here Aquí se asume that marriage que el matrimonio, and procreation la procreación, are good for human society. son buenos para la sociedad humana, Which, again, let me add to that. lo cual también, déjame añadirle a ello, I mean, as you're doing your ministries, que cuando estés haciendo la obra del ministerio, you're going to have people come into your church, tú vas a tener personas que llegarán a tu iglesia and they're not married, y no son casados, but they're living together. pero están viviendo juntos. And the statement's going to be, well, I don't feel like I have to get married. Y la declaración va a ser, bueno, yo no siento que tengamos que casarnos. I mean, my girlfriend knows Él dirá, bueno, mi novia sabe that I love her. que yo la amo, We've been together for 5 years. hemos estado juntos por 5 años. And my response to that is usually, Y mi respuesta a esto usualmente es, if you love her that much, si tú la amas tanto como dices, make a public commitment. haz un compromiso público. Marriage is good for society. El matrimonio es bueno para la sociedad. It's good in South America. Es bueno en Sudamérica, It's good in North America. es bueno en Norteamérica. It is the family unit that is under assault today. Es la unidad familiar lo que está en asalto hoy día. The divorce rate in the United States is 50% of all marriages. El rango de divorcio en Estados Unidos es 50% de todos los matrimonios. And those statistics are the same for people who say that they're part of the church. Y esas estadísticas son las mismas para las personas que dicen ser parte de la iglesia. Divorce is an upheaval of the family unit. El divorcio es algo que ataca la unidad familiar. Myself and the other elders of our church, Yo mismo y los otros ancianos de la iglesia we work very hard trabajamos muy duro keeping marriages together. para procurar que los matrimonios permanezcan juntos. Okay? Also, chapter 9, verse 3. También vemos el capítulo 9, versículo 3. All things now are given for food. Así que todo lo que se mueve y vive les será para mantenimiento, todo es dado para alimento. The distinction between clean and unclean animals in the ark La distinción entre animales puros e impuros en el arca is no longer in force. no está más aquí en función. Noah can eat plants and animals. Noé puede comer plantas y animales. Note Paul on this. No hay ninguna posición en cuanto a ello. 1 Timothy 4. Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, versículos 4 y 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Okay, so everything is created by God. Ahora, todo es creado por Dios, Okay, and it's good. y es bueno. All right. Now, Ahora, there is a corollary here to work as well. ¿se está bien? A corollary. Aquí hay un colorario algo que viene como resultados y que se deduce de ello. All right, it's in the text here, to eat of plants and animals. Es como se deduce del texto que se puede comer entonces plantas y animales. One must be a tiller of the ground and a shepherd. Que unos deben trabajar en la tierra And a shepherd. y otros ser pastores. Okay? What we're learning here is Lo que estamos aprendiendo aquí es work is a good and necessary part of human life. que el trabajo es algo bueno y necesario y parte de la vida humana. This is restated Esto es redeclarado, restablecido in the moral law of the Ten Commandments. en la ley moral, en los 10 mandamientos. The commandment to observe one day in 7 as a Sabbath El día de guardar un día de reposo, el sábado, specifically notes in 6 days do your work. específicamente se conoce como en 6 días haz tu trabajo. You're going to run into this. Tú vas a ir en medio de esto. You're going to have people in your church that come there Tú vas a tener personas en tu iglesia que vengan and it's almost like they're allergic to work. y es como si ellos fueran alérgicos al trabajo. Some people are that way. Algunas personas son de esa manera. They need to be taught work is a good thing. Ellos deben ser enseñados, mira, el trabajo es algo bueno. God has established work. Dios ha establecido el trabajo. Now prior to the fall, Ahora, antes de la caída, there was no curse upon it. no había ninguna maldición sobre el trabajo. But now there is a curse. Ahora hay una maldición And we know as we do our job, y sabemos que mientras hacemos nuestro trabajo, they don't always go well. las cosas no siempre van bien. But God wants us to work. Pero Dios quiere que trabajemos. Now the flip side of that is, Ahora, He does not want you to overwork. el lado contrario, el otro extremo sería que Dios no quiere que trabajes en exceso. Before I started coming to Columbia, Antes de venir yo a Colombia,
I went to Russia, Yo fui a Rusia and I taught in Russia. I had 3 separate trips to Russia. y enseñé en Rusia. Fueron 3 viajes diferentes a Rusia. The first trip that I went, El primer viaje al que fui, the Iron Curtain had come down, ya la cortina de hierro se había caído and the country was just trying to move from communism to capitalistic. y el país simplemente estaba tratando de moverse del comunismo a un capitalismo. You couldn't go into a store and buy anything Tú no podías ir a una tienda y encontrar nada y comprar nada, because there was nothing on the shelf. porque no había nada ahí en los estantes. If you even wanted a toaster or a grill, Si tú querías una tostadora o un asador, trying to buy things was very impossible. el querer comprar algo era casi que imposible. By the time I got over on the last trip, Y hasta el tiempo que pasó, que fui al último viaje, the Russian economy was picking up. la economía rusa estaba tomando forma. And what I noted was, Y lo que noté fue, in the early days, en los días tempranos, the gospel had fertile ground el evangelio tuvo un cimiento fértil with Russians who were hearing the gospel for the first time. con los rusos que estaban oyendo el evangelio por primera vez, But on the last time over, pero en la siguiente vez, now they were earning money. ahora ellos estaban ganando dinero And they wanted to work, y querían trabajar, but they wanted to work more. pero querían trabajar más. They got more than one job. Tenían más de un empleo, They got many jobs. tenían muchos empleos, Because they wanted to use what they earned. Porque- They want to buy things. porque ellos querían usar lo que ganaban, comprar cosas, They want to travel. ellos querían viajar. Okay? So their standard of living was going up, Y aunque esa condición de vida estaba subiendo, but their spiritual receptivity was going down. pero su receptividad espiritual había decaído. And so I'm running into pastors over there O sea que yo, viendo los pastores que están allá, who are lamenting the fact they don't have access to their people. que están lamentando el hecho de que no tienen acceso a su gente. They're not coming to church on Sunday. Ellos no están viniendo a la iglesia los domingos. Where are they? ¿Dónde están? They're at work. Están trabajando. All right. There's also something else very important that is attached to this covenant. Ahora algo más que es importante, que se adhiere a este pacto. It's here in verse 6. Está en el verso 6, en el verso 6 del capítulo 9. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. You remember that when we get to chapter 4 of Genesis, Recuerda que entonces cuando teníamos el capítulo 4 de Génesis, we have the first murder. tuvimos el primer asesinato. Cain kills his brother. Caín mató a su hermano. Cain says to God, Caín le dijo a Dios, "You've made me a vagabond, tú me hiciste un vagabundo, and whoever sees me is going to kill me." y cualquiera que me vea me matará. So a sign is given to Cain Así que una señal es dada a Caín to not kill him. para que no fuese muerto. We don't know what it looked like. No sabemos cómo se veía esta señal. Maybe it was something on his forehead. Tal vez fue algo en su frente. But what we understand from this is, Pero lo que entendemos de esto es, between Genesis 4 de entre Génesis 4 and Genesis 9, y Génesis 9, there was a moratorium. es como si hubiera algo de moratorio. Moratorium on murderers who committed murder in the first degree. En cuanto a los que cometían asesinato en primer grado. In other words, you could, first degree. Do they have, you have degrees Yeah, of murder yeah, that take place in Colombia? Okay. Yeah, I think so. What do you call murder one? ¿Cómo llaman al homicidio el primero? Okay, primero. Okay. Sí, de primer grado. It's the same. All right. Okay, it's the same. So, during this period of time, Durante este periodo de tiempo, people who murdered, las personas que asesinaban, there was not the death penalty. no estaba la pena de muerte allí. What God does in Genesis 9, Lo que Dios hace en Génesis 9, He sovereignly institutes the death penalty. Él soberanamente instituye la pena de muerte. Okay? And He gives the reason why. Y Él da las razones por qué. The reason why is because a man La razón por la cual esto sucede es porque el hombre or woman o una mujer are created son creados in the image of a God. la imagen de Dios. God is basically saying, Dios básicamente está diciendo, you assault another human being tú asaltas a otro ser humano to commit murder. y cometes homicidio, God takes it as an offense Dios lo toma como una ofensa on Himself. para sí mismo. Illustration. Ilustración. One of the universities in New England Una de las universidades en Nueva Inglaterra, is called Harvard. que es llamada Harvard, It's an Ivy League school. ¿se daría ahí? Ivy League. A lot of money, very prestigious. Es una universidad muy prestigiosa, de mucho dinero allí.
And at the center of that campus, Y en el centro de ese campus there's a statue hay una estatua to John Harvard. que es John Harvard, That's who the school was named after. de quien toman el nombre a la universidad. Okay? So the story is this. Y la historia es esta. One day a student is walking across the intersection of everything at the center of campus. Un día un estudiante va caminando entre lo que interconecta los diferentes edificios And there's all kind of police cars that are there with flashing lights. y ve este poco de patrullas de policía con luces alumbrando. And as he walks up, he sees Y mientras camina él ve that somebody has taken paint que alguien está haciendo and thrown it all over John Harvard's statue. green pen, whatever. Paint, like Alguien que estaba siendo pintado y arrojado a la estatua de John Harvard. okay. And one of the police officers says, Y uno de los oficiales de policía dijo, these people esta gente have had no respect no tiene ningún respeto for this institution. por esta institución. Now, on that particular day, En ese día en particular, classes were still held, las clases todavía se daban, teachers taught, los maestros enseñaban, homework assignments were turned in, todavía las tareas se daban and tests were issued. y también ellos hacían exámenes. But what the policeman was saying Pero lo que el policía estaba diciendo is that if you deface the statue, es que si tú ofendes esa estatua, you've defaced the institution. tú ofendes toda la institución. This is what God is saying in Genesis 9. Y esto es lo que Dios está diciendo en Génesis 9. If somebody kills somebody else in the first degree, Si alguien mata a otra persona en primer grado, God takes this as an assault on himself. Dios toma esto como una ofensa hacia sí mismo. And as such, Y como tal, the life of the person who did it la vida de la persona que lo hizo is now required. debe ser quitada, es requerida. Consequently, the power of life and death En consecuencia de eso, el poder de la vida y la muerte is now being given to the state. ha sido dado al Estado. Okay? Now, if you look around the world, Ahora, si tú miras alrededor del mundo, even an evil government aún en gobiernos malvados, is better than no government. es mejor que ningún gobierno en absoluto. Without any government, Sin ningún gobierno, life becomes impossible. la vida se volvería imposible. There's no order. No habría ningún orden establecido. Okay, now Paul makes a point about this in the New Testament. Ahora, Pablo hace un punto sobre esto en el Nuevo Testamento. Romans 13, verse 4. En Romanos 13:4. He's talking here about obeying the state. Él habla aquí acerca de obedecer el Estado. Romanos 13:4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. All right. The reference to sword here Aquí la referencia a la espada que tiene acá is a reference to capital punishment. es una referencia a la pena capital. That is how capital punishment was done by Rome in the first century. Así era como la pena capital se hacía entre los romanos en el siglo I. Crucifixion was unusual. Mira, las crucifixiones eran algo inusual. It was more of a shock to the people that were observing. Era más para dar alguna impresión fuerte a las personas, un trauma a los que miraban. But the common way to put people to death was with the sword. Pero la manera común de matar a las personas, de ofrecer la pena capital, era con la espada. Paul is clearly saying here Pablo claramente está diciendo aquí that the state has that power. de que el Estado tiene ese poder. So, what we've got in Genesis chapter 9 verse 6 Así que lo que tenemos en Génesis 9:6 is the covenantal basis es esa base del pacto for the establishment of the state. para el establecimiento del Estado. Why? ¿Por qué? Because it restrains human depravity. Porque restringe la depravación humana. All right. Example out of your own country. Ahora, ejemplo de su propio país. If we went back in time, let's just say 15 years. Si volvemos 18 en years, el tiempo por ahí 50 años, 80 años, could I be here in Colombia and do this teaching with you now? ¿podría estar aquí en Colombia y dar esta enseñanza libremente? Because things were out of order. Porque las cosas estaban fuera de orden. But what happened is the state gained control Lo back. que pasó entonces fue que el Estado ganó control. And as such, it restrains evil. Y de esa manera se restringe la maldad. Now that doesn't mean that the state is necessarily good. No estamos diciendo con esto que el Estado sea necesariamente bueno, It que just fuera means bondadoso. the state is in place to hold back evil. Lo que quiere decir es que el Estado está puesto para retener la maldad. And God gives it the absolute power. Y Dios le da el poder absoluto, Power of life and death.
poder de la vida y la muerte. Now note, Ahora nota, he did not give this power Él no da este poder to the church. a la iglesia. See? There's two institutions in the world. Hay dos instituciones en el mundo. There is the state Está el Estado and there is the church. y está la iglesia. The church La iglesia has the power of the gospel, tiene el poder del Evangelio it has the sacraments, y los sacramentos. and it has discipline. Y tiene disciplina. It has the keys of the kingdom. Tiene las llaves del reino. The gospel key that unlocks it for people to come in, Que las llaves del Evangelio que abren para que la gente venga. and the discipline key in the case of unrepentant sin to walk it out to others. Y las llaves para que, usando la disciplina, dejar por fuera a otros. The state does not have that power, El Estado no tiene ese poder. but the state does have the power Pero el Estado sí tiene el poder of life and death. de la vida y la muerte. You see that? ¿Ves eso? Okay. So, sometimes Christians, at least the ones I run into in the United States, Bueno, y muchas veces algunos cristianos, por lo menos yo veo esto allá en los Estados Unidos, they'll try to make the case that, well, because God is loving, y ellos tratan de hacerle argumento de como Dios es amoroso, we shouldn't have capital no punishment. deberíamos tener la pena capital. We should just incarcerate these people for the rest of their life. Solo debemos encarcelar a estas personas por el resto de sus vidas. And you hear this debate, it goes on back and forth all the time. Y tú escuchas que este debate va de un lado para otro. Genesis 9 is telling you Génesis 9 te está diciendo, they are to be put to death ellos deben ser muertos because it was an assault on God. porque fue un asalto a Dios. I never hear that defense being made in the media. Ahora, yo nunca he visto esa defensa que se hace en los medios. Okay, again, we're not talking here about a policeman who had to kill somebody to save life. Aquí no estamos hablando de un policía que tuvo que matar a alguien en orden de preservar la vida de otra persona. We're not talking about someone who's in an army No estamos hablando de alguien que está en un ejército, that's fighting some war somewhere, que está luchando una guerra en algún lado, which also maybe is in the process of trying to restrain evil. que tal vez de pronto está en el proceso también de restringir la maldad. We're talking here about premeditated murder. Estamos hablando aquí del homicidio premeditado. So, when you come to the Ten Commandments, Así que cuando vas a los 10 mandamientos and it says, thou shalt not kill, y dice no matarás, the Hebrew there, el hebreo allí, there are many ways that killing could be put. hay muchas maneras como el matar, el asesinar puede señalarse. The sense is, it's murder one. Pero aquí el sentido que le da es de asesinato en primer grado. Now, here's how that relates to you. Ahora, así es como esto se relaciona contigo. Jesus teaches on this point on the Sermon on the Mount. Jesús enseñó sobre esto en cuanto al Sermón del Monte. And he said, Y él dice, you've heard that the ancients were told, thou shalt not kill. tú escuchaste que se le dijo a los antiguos, no matarás, But I say to you, pero yo te digo, if you even become angry with your brother, si tú nada más te enojas contra tu hermano, you murdered him in your heart. tú lo has asesinado en tu corazón. See, what Jesus there is doing, he's putting a finer point on the intent of the law. Aquí entonces Jesús le está poniendo un punto más fino al intento de la ley, In English, we have a a la saying, intención de la ley, perdón. looks can kill. Ahí lo que estamos diciendo entonces es que la mirada aún matan. You can assault somebody with how you look, Puedes asaltar a alguien por cómo tú lo miras, how you talk, cómo le hablas, slamming of a door. tirándole la puerta. Okay? We need to be working towards the idea Tenemos que trabajar en esta idea that whether the person that we're angry at, que aunque la persona con la que estamos enojados, whether they're a believer ya sea que sea un creyente or not a believer, o un no creyente, they both were created in the image of God. ambos fueron creados a la imagen de Dios. And as such, Y como tal, we are supposed to respect them. debemos respetarlo. Love your neighbor as Ama a tu prójimo como a ti mismo. yourself. As yourself. Como a ti mismo. Okay. I just have a couple more notes on this. Vamos a decir un par de cosas más. This covenant Este pacto sustains and upholds the natural order mantiene el orden natural of human de society la sociedad humana so that Christ can come. para que Cristo pudiese venir. Yeah, we couldn't have done this No pudies- 20 years ago. No pudiésemos haber hecho esto hace 20 años. But because of the state's restraining of evil in Colombia, Pero como el Estado restringe la maldad en Colombia, we can do this. podemos hacer esto. And the church advances. Y la iglesia avanza. We also get out of this covenant comfort. También tomamos de ese pacto cierta comodidad. Until the end, Hasta el fin, be assured asegúrate, that there will be no life-ending disasters no habrá ningún desastre que destruya toda vida humana or destruction of the world. o la destrucción del mundo. Birth pangs,
Like what a child Yes. is born? Birth pain. You know, Okay. the scripture talks about that. Ya. Los dolores de parto. Okay? There are earthquakes, there are volcanoes that Hay erupt. terremotos, volcanes, There are desastres, floods. hay inundaciones. These are just the beginnings Solo son los comienzos of the ultimate end, del el fin final which happens when Christ returns. que sucede cuando Cristo vuelva. But they will not lead to the end of the world Pero no se dejará que el fin del mundo until He comes. hasta que Él venga.